si el Señor no edifica la casa, ¿qué? No hay tal. No pasa nada. Cualquier cosa que nosotros vamos a hacer sin la intervención de Dios, no le va a salir muy bien, que digamos. No va a tener el éxito, no va a tener el resultado que usted quiere que tenga. Pero cuando Dios está de por medio, las cosas van a cambiar. Diga conmigo: Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la promesa que si estamos reunidos en el nombre de Cristo, lo que pidamos nos será dado. Señor, pedimos que tu palabra tenga lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos traiga revelación para poder aplicar la palabra que tienes para mí hoy, en esta hora. Tú conoces mi vida, la situación que estoy enfrentando, y por eso, Señor, te ruego que me hables hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un pasaje en las Sagradas Escrituras dice que lo vil, lo menospreciado, lo que fue deshecho, Dios lo escogió. Y lo escogió para mostrar su gloria. Hoy vamos a ver una enseñanza, lecciones de vida que nos narra la palabra de Dios de unos leprosos. Por eso llamamos a nuestro tema: leprosos nos enseñan a enfrentar épocas difíciles. De por sí la vida para los leprosos nunca fue ni es fácil. Cuando estaba preparando y mirando todas estas cosas, recordaba la historia de mi madre, que contaba que un familiar de ella le había dado lepra. Y sabían ellos que cuando salían nunca más regresarían ni verían su familia. Y tan pronto se lo llevaban, cogían todo lo que era de esa familia, la ropa, sus bienes, su casa, y le prendían candela. No debería quedar nada. Y a las personas que eran familiares los separaban, la famosa cuarentena, y nadie se les arrimaba durante mucho tiempo. Así que la historia de estos hombres, lo que la palabra de Dios nos registra, toma relevancia, se vuelve muy, pero muy importante para que nosotros podamos ver que Dios se puede valer de gente en una situación terrible, terriblemente difícil. Y escúcheme, Dios me ha inquietado para que los advierta. Y una de las cosas que Dios me ha puesto a decirles es: dígales que tomen las cosas en serio y que se preparen. Yo no sé. Y oro al Señor y me da temor y digo: Señor, por favor, Dios de los cielos, ten misericordia de nosotros. Señor, a los que están allí como despreocupados, como adormecidos, como jugando a la religión, como todo eso, Señor, por favor, ten misericordia. Y tengo una enseñanza, sé que Dios me la dio para el próximo domingo. Está lista, le estoy dando todos los retoques y todas esas cuestiones. Y recuerde que una decisión en estos tiempos puede determinar nuestro estado eterno, o con Dios o lejos de Dios. Entonces vamos a mirar
¿Cómo nos enseñan estos hombres leprosos a enfrentar épocas, momentos difíciles? Y entienda bien, lo dije ya una vez y lo vuelvo a repetir, ahora días, orando, el Señor me trajo a la memoria cuando yo hablé a una familia y le hablé del día malo. Y yo me acuerdo que ellos no prestaron atención. No fue importante para ellos, pero llegó para esa familia el día malo. A veces pensamos que el día malo es cuando el diablo como que sale con cachos y con cola. No, el día malo es una situación que no está prevista, que no está pensada, que no está. Entonces aquí nosotros vamos a enfrentar enfermedades. El Señor Jesucristo, quien siempre, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, diga amén. Entonces dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a tener problemas. Y entonces las enfermedades son parte de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Las crisis familiares, la falta de resultados financieros, cuando se dañan, se rompen, se acaban las relaciones amorosas, el desempleo, la ausencia de logros, el no saber qué hacer en determinadas circunstancias. ¿Qué tienen en común? Mucho. Todas son parte de lo que se conoce como épocas difíciles de la vida o lo que la Biblia advierte y dice el día malo. Ahora, pueden venir estas situaciones y circunstancias y meterse en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? Vamos a mirar hoy a 4 desechados hombres, 4 leprosos, que de por sí la vida, como les decía, ya era terrible, no podían comunicarse con personas, entre comillas, normales, no podían estar con su familia, era una situación tremenda, pero ellos supieron levantarse, enfrentar una crisis no local, sino nacional y que los afectaba también a ellos. Yo creo que a todos nos gustaría saber qué hicieron para salir adelante. Cuando usted ve a alguien próspero, no lo envidie, no lo critique y no se ponga a decir a quien robó. Más bien, acérquese con un corazón humilde y dígale cómo lo hizo. Cuando usted sepa que alguien fue capaz de superar una crisis, un problema, dígale cómo lo hizo. Cualquiera que sea la situación, tenga la disposición de aprender. Y hoy nosotros vamos a mirar cómo hicieron estos hombres para salir adelante. Así que Dios está dispuesto a acompañarnos porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Y el fin del mundo no ha llegado todavía, gracias a Dios. Así que vamos a mirar un texto, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 13 al 11. Aquí está la narración y luego vamos a ver las aplicaciones que vamos a sacar de este texto. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en ella, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de gran ejército.
y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y no anunciaron dentro del palacio. Diga amén. Esta es una historia de lo que sucedió cuando los sirios, que eran un imperio terriblemente fuerte en esa época, sitiaron una ciudad que se llamó Samaria. Les resumo rápidamente. Les cerraban los ríos, las quebradas, para que no tuvieran agua, no dejaban entrar alimentos. Y la situación de esa gente llegó a que las cabezas de los burros valían una millonada. El estiércol de las palomas valía mucha plata. Y cuando acabaron con las cabezas de los burros, estiércol de palomas, se comieron todo, comenzaron a comerse en sus hijos. Las familias negociaban y se comían primero el de un lado y luego el del otro lado y se comían los hijos. Así que esto es una situación tremendísima y era lo que estaba enfrentando esta ciudad de Samaria. Y los leprosos no los dejaban entrar. Los dejaron a merced del tiempo, los dejaron a merced de los soldados sirios que venían y nos mataran, y allí los tenían, porque dentro de las religiones paganas, ellos llamaban al que tenía lepra la maldición de los dioses. Y luego, también dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos creían que era una maldición, un castigo, y estaban también aislados. Solo un leproso, y el que conoce las historias, pues puede llegar a saber lo tremendo que es todo esto. Entonces nosotros vamos a encontrar algunas enseñanzas, unas lecciones de vida a través de la actitud que tomaron estos leprosos. Usted nunca se podrá comparar con la situación de ese leproso. Nunca podrá vivir, por lo menos ahora, lo que esta gente tenía que vivir. Ellos eran rechazados, totalmente aislados por todo el mundo, menos por el Señor, que es lo mejor de todos. Así que vamos a extraer la primera lección. Es que debemos darle, y lo hice allí para cada uno, dele sentido a la crisis que está viviendo. Versículo 3. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Entonces, mire la lección: darle sentido a la crisis que estamos viviendo. Esa situación que usted está viviendo, ese problema. Mire aquí la pregunta que se hicieron estos leprosos. Sentados ahí a las afueras, surgió una pregunta que es como cuando el leproso dijo, el pródigo dijo: bueno, ¿y
¿Y yo qué hago aquí? La Biblia dice, volviendo en sí, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Esta pregunta nosotros la podríamos llevar a nuestra situación, a nuestra vida ahora y preguntarnos, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? Dos, ¿cuál es el propósito, en este caso los leprosos de esta enfermedad o en el caso nuestro, cuál es el propósito de la situación que estoy viviendo? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de propósitos? Diga, Señor, gracias porque tú eres un Dios de propósitos. Dios no es un Dios que nos bota ahí a ver qué pasó. Hay una creencia religiosa que Dios vino, creó todo y se fue y nunca más volvió ni se acuerda de nada de esto. ¿Qué sentido tiene el estar viviendo esta situación? Y es que los problemas pueden hacer que toquemos fondo. Los problemas pueden deprimirnos, frustrarnos, entristecernos y experimentar toda clase de sentimiento negativo. Sin embargo, ahí está el detalle, dijo Cantinflas, los problemas son parte de la vida, las épocas malas o el día malo también. De ahí que tenemos dos opciones cuando tengamos problemas. Una, dejarnos destruir, derrotarnos, sentirnos derrotados, o sacar lecciones de los problemas, aprender a ser más fuertes, a ser más persistentes, pero sobre todo a tener más fe. Allí es donde se toman las decisiones. Así que lo que trato de decirles es algo más sencillo. Dele sentido a sus crisis y problemas. Busque el lado donde lo va a convertir ese problema, esa dificultad, esa adversidad en algo positivo. Tengo una deuda, tengo un problema, tengo una dificultad. ¿Qué voy a hacer con eso? La lección número 2, elabore estrategias para salir adelante. Miramos el versículo 4. Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahí está. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero no me quedo aquí. Aquí es donde nosotros miramos estrategias a ver qué vamos a hacer con ese problema, pero no nos quedemos allí. En algunas ocasiones comenzamos a sentir pesar por nosotros mismos, lástima, conmiseración, pobrecito yo. Eso pasa y es muy humano. Elías sintió eso y otros más. Pero Dios no bendice ni aprueba eso. Dios bendice porque Él tiene un principio: esfuerce, sea valiente. En este caso, ante la crisis y ante el problema, busque una solución. Me desafiaba fuertemente leer lo que algunos pastores estaban diciendo. Yo, gracias a Dios por todo esto de la pandemia, la iglesia se ha duplicado, se ha triplicado en número. Como que todos los otros, no, pero si la iglesia se ha ido al 50%, al 40%, al 60%. Entonces ellos buscaron la forma, buscaron la manera, buscaron cómo convertir esta situación en algo que creciera. Y eso fue lo que hicieron estos. Entonces, los leprosos se pusieron a pensar, a hablar lo que debían de hacer al respecto en esa situación deplorable, en la hambruna. Ya les digo que dentro de la ciudad se estaban comiendo el estiércol de las palomas, las cabezas de los burros y hasta los hijos. Había canibalismo. Y luego dijeron, pues, si nos vamos a la ciudad, morimos de hambre. Si nos quedamos aquí, morimos de hambre. Vamos a buscar una salida y esa salida es vayámonos donde los enemigos.
Aunque sea, nos hacen el favor y nos matan. Adelanten esta agonía, nos van a matar, moriremos. La Biblia es buena leerla, es bueno unir una idea con la otra. Proverbios 21:5 dice: planes bien pensados, pura ganancia; planes apresurados, puro fracaso. Hay que buscarle una salida, hay que buscar una estrategia, hay que hacer algo. Si esta situación sigue, se expande, todo esto, nosotros no nos podemos quedar aquí sentaditos y mirar a ver, no, y en caso tal, pues transmitimos, porque todo esto tenemos que encontrar una salida. Tenemos que encontrar una salida. Cuando el comunismo tomó la China, hablemos de 1 millón de cristianos. Y entonces les tumbaron los templos, les prohibieron, y al cabo de un tiempo habían 100 millones de cristianos. Porque, como dicen algunos poéticamente, cada casa se convirtió en un templo y se fue multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y escucha bien, aunque suena todo repugnante, hasta la misma muerte, porque la Biblia dice que ante el Señor la muerte de los justos es con un propósito. Todo tiene su razón de ser. Así que, mis hermanos, cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, hagamos el tiempo, saquémoslo, hagamos tiempo para planificar cómo salir de esas crisis. Las respuestas muchas veces se presentarán de una manera sencilla. Dios tiene un camino. Hay una canción, que no la escuchan ya los grupos de estos de ahora: sendas Dios hará. Sendas Dios hará. Y yo creo que el que estaba inspirado en la canción sendas Dios hará, pensó en el mar muerto. ¿Quién abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel? ¿Quién? Dios. Y alguien dijo, científicamente se puede explicar por qué un viento a tanta velocidad, un viento a no sé qué, puede abrir el mar. Pues eso es lo que la Biblia dice. Que un viento del oriente muy fuerte vino y abrió, pero fue Dios el que abrió camino. El desierto, ese desierto tiene muchos muertos encima, pero Dios sostuvo aproximadamente 2 millones de personas durante 40 años, no le faltó comida y les puso una resistencia especial, que los zapatos no se les acabaron ni tampoco la ropa se les acabó. Así dice la palabra de Dios. En la noche el Señor los alumbraba con una columna de fuego. Él se hacía en la mitad y alumbraba las 12 tribus, todos esos campamentos que estaban allí. Y en el día, con ese sol tan tremendo, ponía una nube y los cubría y los cuidaba. El Dios de esa época es nuestro Dios. La tercera lección que encontramos con estos leprosos es que no se quede ahí parado, actúe. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba tembloroso a la orilla del mar? ¿Y qué hago? Y le dijo el Señor, ¿y usted por qué clama a mí? Yo ya le di a usted. Dios nos ha dado la vara, ahora no es un garrote, un palo que ande usted por ahí como loquito con un palo en la mano. No, nos tiene la bendita palabra de Dios. En ese tiempo no tenían ninguna palabra escrita. Por eso el Señor le entregó la vara, símbolo de autoridad, y eso es lo que los reyes tienen como cetro, y eso es lo que los indígenas cargan su garrote por allá, esos ni saben por qué, pero de allá viene la idea. Bueno, entonces no se quede ahí parado, parada, actúe. Versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Dios había hecho el trabajo, Dios había hecho lo que tenía que hacer, los sacó corriendo y les dejó todo en mesa. No se lo entregó al rey, no se lo entregó al ejército, no se lo entregó a los líderes, no se lo entregó a los inteligentes, no se lo entregó a quién sabe quién, se lo entregó a los leprosos.
a los despreciados, a los que no valían 5. ¿Usted cree que el rey, después de ver los leprosos, decían, hagan algo por los leprosos, pobrecitos? No. Si se murieron, bien. Y si vivieron, déjelos por ahí. Pero las personas que están desechadas por los hombres son las personas que Dios puede utilizar. Ahora, podemos notar aquí cómo tomaron una resolución. Esos leprosos decidieron actuar, se levantaron y se fueron al campamento militar de los sirios. ¿Qué aprendemos de esto? No basta las buenas intenciones. A veces nos quedamos suspirando y con buenas intenciones. No. Debemos de ponernos en marcha. Diga, debo ponerme en marcha. ¿Por qué? Porque cuando el hombre actúa, Dios también actúa. Me encontré hoy una vez un hombre que decía, usted es la mano de Dios, usted puede ser los ojos de Dios, usted puede ser los pies de Dios. Y yo, pero este sí es bien. Es decir, ¿cómo alguien va a ser los ojos, las manos? Sí, Señor. Dios puede hacerlo sin nosotros, pero a Él le place utilizarnos a nosotros como instrumento de bendición a otras personas. Y usted no sé si habrá tenido la experiencia de saber que lo usa Dios cuando Dios le pone a uno un sentir. Ojalá el Señor le dijera a uno, vaya y haga tal cosa, me gustaría, pero Él utiliza el sentir, busca la sensibilidad nuestra y dice, llame a fulano de tal, hágalo. Cuando de pronto usted está por ahí y dice, gloria a Dios, aquí tengo un billete de 10, para los que están por ahí en otra parte, $3 y unos centavos. Tengo ahí $3, amén. Ahorita salgo, una empanadita con un café, me quedan el pasaje y Dios le dice, déselos a fulano de tal. Reprendo pensamiento. Nunca el diablo hace cosas buenas. El único que hace cosas buenas es Dios. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Decimos que no basta con las intenciones, sino que hay que actuar. Dios nos utiliza allí a la gente que el mundo llama positivos, pero que la Biblia llama gente de fe, que confía y que le cree a Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sí o no? Dios no utiliza a gente desocupada, sino a los más ocupados. Mire un pasaje en la Biblia donde haya un poco de vagos que no hacían nada por la mañana, nada al mediodía y nada por la tarde. Peces de acuario, nada y nada. ¿Solo comen? No. Dios siempre llamó gente que estaba ocupada. Unos robando, pero estaban ocupados. Mateo era un ladrón con licencia y estaba en su banco cobrando impuestos mal y dijo, sígame. Saqueo, bájese de allá, hombre, que voy a estar en su casa. Y ese era otro ladrón profesional, con licencia. Que Dios nos ayude. Digan amén. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar las crisis? Póngase en acción. Esta palabra se la había oído, proactivo. Adelántese a la actividad. Hágale. No se quede pensando, Dios, y ayúdame como un cristiano. Yo les he contado a ustedes que usted que aquí esperando la bendición. ¿Y cuánto lleva? 12 años, pero ahí estamos esperando la bendición. Él se creía Abraham, que duró 25 años esperando la bendición. No, porque la bendición era un trabajo. Lo regañaron, lo reprendieron, lo animaron, que se exhortaron. Y ahora el hombre está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Diga qué? Así que la acción. Si nada está sucediendo, es tiempo que hagamos que las cosas sucedan. ¿Por qué quedarnos quietos cuando deberíamos nosotros evangelizar? Diga. Lección número 4.
entienda que Dios obra de manera misteriosa. Versículos 6 y 7. Mira lo que hizo Dios con estos hombres. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos, y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás, abandonando sus carpas, caballos y asnos, y escaparon. Usted, al leer la Biblia, encuentra que en muchas ocasiones Dios actuó, le dio la victoria al pueblo de Israel sin mover un dedo. Diga usted, esa era la razón que yo esperaba, que el Señor actúe sin que yo mueva un dedo. A partir de mañana estaré tranquilo en la casa, en mi nueva iglesia, que la nueva iglesia de muchos se llama Netflix. Ahí están recibiendo mensaje, ahí están recibiendo. Ustedes no saben qué es eso, pero después les cuento de qué se trata eso. Bien. Bueno, qué sorpresa tan tremenda para estos leprosos al ver obrar a Dios. ¿Cuál fue Dios? El campamento de esos sirios. Imagínense un campamento de una potencia tan grande. En esa época era la potencia más grande del mundo para su momento, año 800 antes de Cristo. Fue abandonado y en él quedaron comida, dinero, caballos, muchas cosas. Y esto nos enseña que Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. Y que le gusta sorprendernos a los humanos con sus cosas tremendísimas, pero inexplicables. Lástima que hay palabras que de pronto pierden sentido. Por ejemplo, Dios, cuando nos dicen Dios te va a sorprender, pero lo hacen por muletilla. Cuando una persona inspirada por el Espíritu Santo nos dice, no se preocupe que Dios lo va a sorprender, crea que Dios es Dios, que trata de hacer cosas extraordinarias en nosotros. Así que no debemos de perder nuestro tiempo tratando de explicar las cosas de Dios. Más bien tenemos que aprender a agradecer, tenemos que aprender a creer que Él hace milagros y tenemos que aprender a creer que lo que Él ha prometido lo cumplirá. No hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Es más, habla de su descendencia. Lección número 5. Disfrute las bendiciones a pesar de. Decía una vez alguien que nos invitaron a una gran comida y estaba comiendo cuando de pronto paró. ¿Y qué pasó? Yo sé que toda esta alegría se va a convertir en tristeza y esta risa en llanto. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Eso es para los que no están con Dios. Para los que estamos con Dios nos espera el gozo, la alegría y las bendiciones del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando llegue esa bendición, mire, cuando, dice el versículo número 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, ojo, tenían hambre, ¿y qué hicieron? Comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Se les olvidó que estaban leprosos y que estaban desechados, no podían ir a lucir el vestido, no podían ir a gastarse en el oro, no podían nada, pero eso se les olvidó en ese momento. Digo, este es tiempo de recoger aquí. Bueno, yo no sé qué pensarían esos leprosos, pero tuvieron una actitud, la mejor de todas, comieron porque tenían hambre. Y fueron y lo escondieron. Bueno, los leprosos se dispusieron a disfrutar de las bendiciones de Dios. Diga, Señor, ayúdame a disfrutar de las bendiciones que tú me das. Emilce un día llegó de estudiar y me enseñó, no sé si lo hizo de manera, ¿qué se llama eso? Así como
realmente tiene el propósito de compartir. Dijo, hoy nos hablaron de saber estar. Eso hace mucho tiempo porque Milce estaba joven. Bueno, más joven que ahora. Y entonces, saber estar, para resumirle a ustedes, cuando vaya usted a un funeral, a un velorio, sepa estar. No vaya a echar chistes y allá como que estuviera de cumpleaños. Pero cuando vaya a una fiesta, no vaya a estar arrinconado, así con esa cara toda maluca allí y como con esa amargura y como con ese descontento. No vaya, no le dañe la fiesta a los demás, sepa disfrutar de las cosas. Cuando vaya a un paseo, disfrútelo. Cuando le sirvan una comida y le gusta, la glotonería no está en que coma bastante. Hay muchos de, ay, tan glotón que come bastante, no. La glotonería estaba en que comían y luego cogían una pluma de ave y la metían en la garganta para vomitar por allá en un lugar y volvían otra vez a comenzar a comer nuevamente. Ahí está eso no. Pero si usted tiene ahí uno con un buen banquete con comida que le gusta y haciéndose ahí el remilgado, no, los leprosos nos enseñaron que Dios les había hecho dejar la comida y todo eso a esos asirios y lo primero que hicieron fue comer. Luego mire lo que dice aquí: comer, beber, vestirse, guardar dinero. Ellos no menospreciaron las bondades de Cristo, sino que se arrojaron sobre ellas, gozaron la gracia de Dios a pesar de seguir con lepra. A veces hay que olvidarnos de esos problemas. Las bendiciones de Dios se dejan ver constantemente, pero somos nosotros las que no las vemos. Tenemos que aprender a disfrutar de esas bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Díganme, en medio de que por acá y por allá, Dios, tú me tienes con vida, te agradezco por este nuevo día y voy a disfrutar de esa bendición. Eclesiastés 7:14 dice: cuando te vengan tiempos buenos, disfrútalos. A veces está por allí usted y dice: camino, lo invito a almorzar, a comer. No, es que, ¿qué? Venga que le voy a regalar algo. No, ¿qué? Se tiene que cogerla, porque Dios ha puesto, y más si usted ve que es algo tacañón el que le está ofreciendo, Dios está haciendo doble milagro. ¿O no? Sí. Terminemos con esta lección número 6. Sea un puente de bendición para los demás. Versículo 9 y 10 dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, algo así como parecido a evangelio, buenas noticias, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, el campamento intacto. Y yo creo que comenzaron a decir: y mucha comida, y oro, y vestidos, y tantas cosas más. Los leprosos no fueron egoístas. Con lo que habían descubierto, ellos reflexionaron y dijeron: no estamos actuando bien. Usted no sea egoísta con todo lo que Dios le da. He descubierto que a veces las personas se reservan ciertas cosas que nos pueden ayudar. ¿Por qué usted no me enseña, los que preparan alimentos ricos, por qué no me enseña a hacer ese alimento que le quedó tan rico? Y la persona dice: ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y entonces le da la fórmula, pero le deja de dar una o dos cosas para que no le quede igual. ¿Están aquí?
Enséñeme, alguien viene y me dice a mí, mire, yo quiero aprender a escudriñar la palabra de Dios, enséñeme. Y yo digo, sí, pero guardándome ciertas cosas, no comparta que somos puestos para ser bendición de Dios. No debemos ser mezquinos. No hay que ser mezquinos en la vida. Si queremos afrontar las épocas difíciles y salir victoriosos, debemos compartir las bendiciones a los demás. La clave es dar en vez de guardar. ¿Cuál es la clave? No guarde el arroz y guarde todo. Diga, no, yo no. El egoísmo, la tacañería, la avaricia, no solo se manifiestan en cuestiones de dinero, sino en todas las áreas. ¿Qué hubiera pasado si los leprosos se hubiesen guardado todo y se hubieran quedado en silencio? No se alcanzan a comer la comida, no pueden disfrutar la ropa, no pueden disfrutar el oro, no pueden sacar los caballos, no pueden sacar los burros. Se habían quedado allí con todo eso, pero ellos fueron hombres que se dejaron usar por el Señor, y que si Dios pudo utilizar esos leprosos para hacer bendición, nos puede utilizar a nosotros. Que si Dios les dio la clave a esos hombres, también nos la da a nosotros. Y Dios bendijo toda una nación, porque estaban atacando la capital, que era Samaria de Israel, de las 10 tribus que se habían dividido. Toda esa nación, esos hombres los escogió Dios para que ellos fueran bendición. Entonces, hagamos un repaso de las 6 lecciones o enseñanzas que nos dan estos leprosos. Primero, dele sentido a la crisis que está viviendo. Así como hacían antes con los huesos. Pues uno no puede morder un hueso ahí, lamerlo y sacarle por ahí así. Pero ¿sabe qué hacían? Los metían en el agua y los ponían a hervir hasta que le sacaban sustancia y quedaba buena la sopa. ¿O no? Eso es. 2, elabore estrategias para salir adelante. Dígale, Dios, dame la luz, dame el camino, dame la salida, y nos la dará Dios. 3, no se quede parado, actúe, muévase. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice la palabra. Y salieron ellos, el Señor los respaldaba con señales. Pero nosotros, Padre Celestial, envía a Jesucristo, envía al ángel de Jehová, envía a Miguel, al arcángel, envía allá adelante de nosotros. ¿Y usted qué va a hacer? Yo miro. No. Hay cosas que nos toca hacerlas. Número 4, entienda que Dios obra de manera misteriosa. No se ponga a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Yo perdí mucho tiempo diciéndole a Dios cómo hiciera y nunca me hizo caso. Nunca. Para que me diera provisión, para que hiciera esto, aquello, el Señor, y pedía un favor del Señor, estoy necesitando tal cosa. Y entonces he visto que Didier la tiene, Señor, úsalo, tócalo, Señor. Y yo reprendo todo lo que ata a Didier, sé que lo suelte, Señor, para que Didier. Y no, sucedía que era otra persona la que menos esperaba. Entonces no le digamos a Dios porque Él es sabio porque Él es Dios, es sabio porque Él es eterno, tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia, y nos va bien porque Él es bueno. Número 5, disfrute de las bendiciones a pesar de lo que está allí. No que cómo se le ocurre a usted irse de vacaciones en plena pandemia, que eso es peligroso, que eso es no sé qué, que eso es por allá. ¿Cuál? Dice mi sobrino, ¿cuál es? No, señor. No coma cuento, coma carne, si usted prefiere de pollo o de cerdo o de vaca, lo que sea, pero no coma cuento. Créale a Dios. Y número 6, sea un puente de bendición para los demás. Termino diciéndoles que me puse a orar fuertemente. Estaba viviendo en lo que llamamos nosotros la casa grande. Y me levantaba, Señor, necesito que me des provisión. Y Dios me había bendecido. Y había alcanzado un nivel económico y quería más. Señor, y bendíceme, y dame, Señor, y dame. Cuando un día como que paré y dejé que Dios me tocara ahí la cabeza, y entonces sentí como una pregunta: ¿y para qué quiere la plata?
Entonces, yo, porque había hecho cuentas de viaje, carro y un poconón de cosas siempre hacia mí. Y de pronto uno como que trata de meter a alguno de la familia. Y entonces, para mi sobrino Lubín, una bendición aquí aparte y así muy cerrado. La verdad que cuando yo terminé, le dije, me acuerdo que di la vuelta, me bajé de mi camita, me arrodillé y dije, Señor, perdóname, no tengo la respuesta para qué es que, o sí la tengo, pero yo sé que tú no la pruebas. Entonces después me puse a pensar, Señor, ya tengo la respuesta para qué quiero la plata, una escuela. Y comencé a decirle al Señor, y si el Señor me diera dinero, Dios Todopoderoso y Emil se sabe en qué tenemos pensado invertir ese dinero, porque si nos morimos no nos vamos a llevar nada. Y lo que podemos hacer por nuestros hijos, darles estudio y darles como el punto de apoyo para que trabajen en su casa y hagan lo que hizo el papá. Si usted quiere ver problemas, quédese con un hijo único, para que si usted se muera, le hereda. Pero si usted tiene 2 o 3 hijos y deja algo, deja la pelea casada, deja el problema, eso no va a ser bendición. No me pongan tristes, no me pongan tristes. Y entre más problemas. Todos los días escuchamos pues testimonios, cuentos, todo de las dificultades cuando alguien se muere y se mató, y muchas veces no vienen al culto, y muchas veces no ofrendan, y muchas veces no dan para la obra de Dios, pensando, ¡ay, le voy a dejar a mis hijos! Déjeles bendición, déjeles un buen ejemplo, déjeles tiempo, déjeles estudio, déjeles algo que les sirva, pero no les deje bienes materiales porque les deja problemas. Por eso Dios dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.